Para mí es un honor, hermanos y hermanas, presentar a una persona que yo considero mi maestro. Quizá él no ha escuchado todo lo que yo voy a decir, que voy a ser muy breve, pero no por breve no hay sustancia, ¿sabe? Elías Coto Cruz es un pastor consagrado toda su vida al Evangelio y a la iglesia. Pastor de innumerables iglesias nuestras, en Puerto Rico, y en un momento dado fue a Estados Unidos, a Ohio. Pastor general también de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, y es a su vez escritor de la revista dominical El Discípulo. Muchas de las lecciones que ustedes estudian, que nosotros estudiamos, están escritas por el reverendo Elías Coto Cruz. Él es un poeta, es un teólogo, es un pastor y es un escritor. Y cuando yo estaba empezando en el pastorado, Elías vio algo en mí que yo no veía y todavía no lo veo. Pero él me convocó a muchas labores en el nivel general de la iglesia y me dio votos de confianza que yo no esperaba. Así es que tengo una deuda de gratitud con él. Y en muchos momentos me senté a escuchar, a leer sus escritos, porque entendí que era un hombre con una iluminación del cielo, que lo sabía plasmar en el papel y transmitirlo a muchos de nosotros y nosotras. Yo quiero decirle a ustedes que el reverendo Elías Coto salió del hospital esta semana, que está aquí venciendo, ¿sabe? Está aquí porque es un hombre responsable y porque cuando da su palabra la cumple. Así es que vamos a escuchar a este hombre de Dios en este día especial de abuelos y abuelas. Pues nos parece que hay que prestar oído a esa palabra. Que el Señor les continúe bendiciendo. Porque me comí algo y obviamente pasé una noche bien difícil en mi casa. Caí al hospital, un par de días en el hospital, y los médicos todavía no saben si fue colitis, gastroenteritis o algún itis de eso. Sí, aquí hay un médico que me pueda decir al final, pero voy a ver al médico, mi médico, el próximo, a mi internista, el próximo martes. Pastora, realmente el honor enorme es para mí estar en esta iglesia y utilizar este púlpito, que yo sé que es un púlpito de excelencia, y eso lo sabe esta iglesia. Le damos las gracias al Señor porque podemos compartir lo que el Señor nos ha dado en un día tan especial, en el Día del Abuelo y en el Día de la Abuela. Yo quiero aprovechar este momento y le pedí permiso a la pastora, porque hay un pastor que ya está con el Señor, el reverendo Francisco Resto Paquito, que fue pastor de esta iglesia, obviamente el padre de esta pastora, uno de mis mentores, que mucho yo aprendí de este hombre de Dios, de su profunda espiritualidad, de su sencillez, de su transparencia. Y eso realmente hay que decirlo, porque eso alimenta nuestro ser.
trabajé con él y aprendí con él en el comité ministerial cuando él lo presidía por muchos años. Caminamos por las iglesias. Yo recuerdo, termino con esta parte, ¿verdad? Yo recuerdo que en un momento dado yo era pastor en Corozal y él me dijo, vamos a encontrarnos en Espinosa porque vamos a ir a una iglesia por ahí y prepárate que en esa iglesia nos van a hacer añicos. Así fue. Así fue. Y en el camino de regreso yo decía, pastor, como usted lo dijo. Pero Dios nos dio la victoria y se pudieron resolver los problemas que tenía aquella congregación. Después de él presidir el comité ministerial, cuando el comité ministerial lo hacía todo, ahora hay 3 partes en esa comisión ministerial, entonces me tocó a mí a presidir ese comité. Pero le damos las gracias al Señor porque ya teníamos un maestro que había abierto brecha académica, teológica para nosotros. Y entrando brevemente al tema que se nos ha encomendado, primero me habían hablado de la tercera edad. Yo tengo un grupo en Sierra Linda, en Shalom, el primer jueves de cada mes. Y el primer jueves de cada mes yo estoy con ese grupo de la tercera edad en Shalom. Entonces me han pedido que el 28 de septiembre les hable un tema un poco cultural y folclórico de cómo era antes y cómo era ahora. ¿Ah? Así que si alguno quiere ir, pídele permiso a la pastora y arranque para allá. El 28 de septiembre, cómo era antes y cómo era ahora. Y esa es, hermanos y hermanas, una gran pregunta. ¿Cómo era antes y cómo era ahora? Ser abuelo y abuela, mamá y papá, en esta era complicada dentro de la cual nos ha tocado vivir, es realmente un desafío enorme. Y es un desafío porque ya no vivimos en aquellos tiempos, los que tenemos ya muchas canas. En el caso personal mío, que me crié en un barrio de Bayamón, que ya no es barrio, ya el cemento entró por todos los rincones de mi barrio aldea, allá en Bayamón, con una madre que prácticamente era la custodia espiritual. Mi padre era un gran padre, pero la tutela espiritual la llevaba mi viejita. Cuando antes de acostarnos, nos arrodillaba hacia el frente a todos mis 10 hermanos, así, y decía, no se acuesten sin orar. ¿Amén? No se acuesten sin orar. Y escuchamos después la oración de ella. Una tradición fundamental, una tradición importante, que muchos pensarán
en este siglo de tanto descubrimiento y de tantos conocimientos, con una tecnología tan avanzada, que es algún tipo de ortodoxia religiosa o anacronismo religioso. Yo no sé usted, pero yo no lo creo así. Yo creo que esa tradición es fundamental. Y ese es uno de los desafíos que tiene la Iglesia para el siglo en el cual nos ha tocado vivir. Y uno de ellos es preservar el valor que tiene la familia. Allá en el Antiguo Testamento, metiéndonos en la sabiduría de aquella gente del desierto, escuchamos al sabio hablándole a los padres, pero principalmente a los hijos, diciéndole: no traspases los linderos que pusieron tus padres, estableciendo unos límites fundamentales en esa conducta de aquellos que participan de la vida familiar. Escuchamos a Pablo celebrando el hecho de que reconoce en Timoteo que ha sido bendecido por una tradición familiar de mucha profundidad religiosa y espiritual, donde reconoce a una abuela y a una madre que han sido instrumentos de bendición en la formación del carácter de Timoteo. Otra vez, una tradición cristiana que no debemos olvidar, porque parece que la red social se debilita por razones políticas, por razones económicas, por razones sociales. Se abre un hueco en esa red social. Y es importante recobrar esos valores de familia y recobrar esos valores sociales. La Iglesia tiene ese reto. Ante esa anomia social, la Iglesia debe seguir afirmando los valores de la fe evangélica. Nosotros somos evangélicos. La Iglesia debe afirmar esos valores por encima de todas las cosas. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. El Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El valor del Evangelio ha sido retado. Surgen por doquier, dicen los sociólogos, muchos relatos y mini relatos, pensamientos, ideas, formas de entender la vida, con una ética bien particular, con una filosofía de vida bien particular. Pero nosotros como Iglesia del Señor debemos recordar las palabras del apóstol Pablo,
yo sé en quién he creído. Ese que decía, para recalcar el valor que tiene Cristo en el total contexto de su vida y que formaba el carácter de su fe, determinaba el carácter de su fe. Nosotros hemos visto la gloria de Dios en el rostro de Cristo. La palabra evangélica tiene un valor permanente. Y el evangelio recalca el valor comunitario. El propósito de Dios es siempre reunir. Dios siempre busca cohesión. Dios siempre busca unidad. Dios siempre busca orden. Dios siempre busca belleza. Dios siempre busca armonía. Lo que parece que se está perdiendo en esta sociedad posmoderna. Nosotros disfrutamos de una rica tradición cristiana, de unidad familiar, por medio de la fe que es en Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo recuerdo que antes había una autoconciencia bien clara de vivir en familia, de ir a la iglesia en familia. Sabemos que circunstancias sociales y económicas y de otra naturaleza inciden sobre la manera como la iglesia se mueve, como los miembros de la iglesia se mueven para ir al culto. En los hogares, en vez de un automóvil, pues hay 4 o 5. Algunos llegan más temprano, otros llegan más tarde. Nosotros reconocemos esa realidad. Pero aquella otra realidad, cuando la expresión fundamental que definía la voluntad de la familia, de encontrarse en el templo, era vamos para el culto. ¿Se acuerdan algunos? Vamos para el culto. O vamos para el servicio. En aquel momento no había lugar para lo que yo llamo atomización familiar. Porque ser familia era, y obviamente es, una bendición de Dios. En un curso que tomamos con la pastora, el doctor Pedro Savage, hablando acerca de los distintos estilos de familia, él hablaba, y yo no voy a definir aquí el carácter conductual de ninguna familia de esta iglesia. Él le llamaba familia al azar. ¿Se acuerda, pastora? Familia al azar. Se querían mucho, muchos besos, muchos abrazos. Pero uno llegaba a las 4 de la tarde, abría la nevera, preparaba un sándwich, se iba al cuarto
con el celular. El otro llegaba un poquito más tarde y hacía lo mismo, a las 5 o a las 6, y el otro llegaba quizás a las 8 o las 10 de la noche y hacía lo mismo. Que en muchas ocasiones, pues, se iban quitando las medias o los zapatos, ¿sí? Y los iban dejando por allá, por los pasillos. Se querían mucho, se amaban mucho, se besaban mucho, se abrazaban mucho, pero faltaba en ese hogar cohesión familiar, que en algún momento esa familia pudiese reunirse sobre la mesa para compartir el pan y entender que en medio de ese evento santo estaba el Señor, y dar gracias juntos por el pan nuestro de cada día. Y recordamos a un médico, a un teólogo, a un filósofo, Alberto Schweitzer. Y Alberto Schweitzer, que tenía esos 3 doctorados, se fue al África. Y en un momento dado, si fue al África, fue a atender a aquella gente que tanto y tanto necesitaba. Y en un momento dado invitó a otros misioneros y puso una mesa bien larga. Y entonces le dijo a los misioneros, se pueden sentar en todas las sillas, pero en aquella silla que ya está dispuesta allá detrás. Entonces uno de ellos le preguntó, ¿y esa silla para quién es? Y él le dice, esa silla es para el Señor. El Señor está sentado en esa silla. Una clara conciencia de la presencia de Dios en la vida familiar. Una clara conciencia de que aunque estemos viviendo tiempos de robots, tiempos de altos descubrimientos científicos y tecnológicos, el Señor sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo Dios por encima de todas las cosas. Y nosotros tenemos que hacer, abuelo y abuela, papá y mamá, tío y tía, tenemos que hacer en este tiempo donde hay unas tendencias secularizantes que retan el valor, el discurso teológico, el discurso moral, el discurso ético de la Iglesia, cuando prácticamente se nos quiere sacar de la historia, cuando prácticamente se nos quiere desplazar del ámbito social y del ámbito político y del ámbito cultural, cuando se nos quiere replegar a un papel de poca monta. En este tiempo, cuando ese espíritu secularizante quiere entrar para afectar adversamente la calidad de vida teológica, espiritual y comunitaria de la Iglesia, nosotros tenemos que levantarnos
con fe y hacer una apología, una defensa de los valores del reino, de los valores de la fe, de los valores del cristianismo. Tenemos que levantarnos para decirle al mundo, para decirle a la sociedad, que si algo bueno necesita esa sociedad, para que esa sociedad, con sus líderes, con sus políticos, con sus jefes, si algo ellos necesitan para orientar la vida del pueblo, son los valores del Evangelio, son los valores del reino. Es seguir el paradigma de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso es lo que necesita esta comunidad, porque nos quieren echar a un lado. Mussolini, en Italia, ¿sabe lo que decía? Yo me encargo de los hombres, de las mujeres obviamente, desde que nacen hasta que mueren, y después yo se los entrego al Papa, estableciendo esa dicotomía, esa diferenciación, estableciendo que hay dos historias, que hay dos reinos. Iglesia, hay una sola historia. Es la historia de la salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y los valores del reino, los altos valores de ética, de moral, de espiritualidad, de transparencia, de compasión y de solidaridad, no es una utopía de la cual habremos de participar cuando Cristo venga en las nubes, en la consumación de los tiempos salvíficos, escatológicos de Dios. Si eso fuera, triste de nosotros, porque todos esos valores que conforman la naturaleza teológica, la naturaleza moral, la naturaleza ética del reino, esos son valores que Dios ha puesto gracias al poder y la unción del Espíritu Santo en el aquí y en el ahora. Eso no es para vivirlo en el fin de los tiempos. Y Jesús se lo dijo un día: el reino de los cielos entre vosotros está. Y el reino de los cielos es Jesucristo. Hay que decirle a este mundo que no pueden sacar a Dios de la historia. Porque muchos lo que dicen es que Dios hizo el mundo, hizo las cosas y se fue allá a morar al cielo. Eso se llama deísmo. Pero no es así. No es así. Dios
Hice los cielos y la tierra y todo lo que hay en el cosmos. Pero no dejó solo al universo. Él es el Señor del universo. Él es el Rey de la historia. Es Dios trascendente. Sí, trascendente. Porque nosotros no somos iguales a Dios. ¿Usted sabe por qué usted y yo adoramos al Señor? ¿Por qué le rendimos culto, honor y pleitesía? Sencillamente porque nosotros no somos iguales a Dios. Y lo que le decía la pastora en la oración que escuché allá afuera, el encuentro de Jehová, Yahweh, con Moisés. Cuando, como dicen los jóvenes, Moisés se mandó, cuando vio aquella gloria, una salsa que ardía y no se consumía. Y el Señor le dijo, aleluya, quédate ahí, no pases para acá. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo. Tú eres hombre y yo soy Dios. Por eso nosotros adoramos a Dios. Y lo adoramos por su gracia y por su amor en el aquí y en el ahora. Oiga esto, y lo adoramos en cualquier circunstancia, en cualquier momento. No importa. Porque ese Dios, repito, no ha dejado solo al mundo. Yo me voy a ir, pero les voy a enviar al Consolador para que esté con vosotros y en vosotros. No les voy a dejar huérfanos. Lo que estoy tratando de decir es que hay que hacer una apología teológica, eclesiástica, reclamando el hecho de que el Dios nuestro es un Dios permanente, pertinente. Lo que estamos tratando de decir es que el Dios nuestro ha venido para quedarse con nosotros. Y con una frase pueblerina no le podemos dar de codo. Esa idea de que en muchas ocasiones se dice que la iglesia trabaje con las almas para el cielo. Y acá nosotros trabajamos con otras cosas. La misión de la iglesia es integral. La misión de la iglesia es trabajar con todo, de manera holística, con todo lo que define el carácter de la gente. Repito, a Dios no se puede sacar de la historia, no se puede sacar de la política, no se puede sacar de la cultura, porque el Dios nuestro, yo no sé el suyo, pero el Dios nuestro es un Dios soberano. Es un Dios soberano. Yo escuché un sermón de Justo González en una convención y él decía, si uno va a predicar al África o al Asia o a cualquier lugar
en el mundo donde uno vaya a predicar, uno debe tener conciencia de que Cristo allá es Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa, no importa. Así que, iglesia, abuelo y abuela, papá y mamá, a defender esa fe y a proclamar esa fe. Porque la fe sólida de nuestros progenitores es el don que entregamos a los demás. Y los signos de esa fe son bien claros. Esa lectura bíblica, mamá, papá, lectura bíblica. Se dice que diariamente 900 personas en el mundo, cristianos, dejan de leer la Biblia. 900 personas. Los cánticos. Los coritos. Recitar el Padre Nuestro. Y uno puede parecer un poco romántico diciendo estas cosas. Pero yo le doy gracias al Señor por estar aquí. Por aquella viejecita que me leía los salmos y que me cantaba corito. Y que cuando tenía 17 años jugaba pelota, béisbol, lo que es hoy clase A, por allá en el barrio Buenavista de Bayamón. Los juegos eran los domingos. Me dijo, negrito, no. No, negrito. Porque el domingo es para el Señor. Claro, yo soy un pelotero frustrado. Pero era bueno, ¿sabes? No era un Correa ni un Lindor, pero tenía buenas manos. Pero el Señor tenía otro camino para mí. Yo le doy las gracias al Señor. Porque la fe de esa madre, joven que está aquí, adolescente, la fe de esa madre, la fe de esa abuela, no es cuento de camino, no es retórica teológica más. Esa fe tiene serias repercusiones empíricas, reales. Es praxis que transparenta el carácter de Cristo. Tiene que ser así. Que no nos pase como le pasó en el 1948 a Mahatma Gandhi, el libertador ¿de dónde? De la India, en una asamblea de cristianos en Estados Unidos. Lo invitaron. Cuando él vio las divisiones que habían allí y las polémicas y las controversias que habían allí, se paró en la asamblea y dijo, yo lo siento por ustedes,
yo me regreso a la India, les dejo con su cristianismo y me llevo a Cristo. Eso lo dijo un hinduista, libre pensador. No es una fe teórica ni confesional. Es una fe que se testimonia por la vida. Es una fe que en ese sentido, aunque la fe no se hereda, impacta el carácter. Impacta el carácter de aquellos que están bajo su tutela filial. Un joven llama a su padre desde una universidad en Estados Unidos y le dice: papá, te voy a decir algo. Yo soy el único en este salón que no fumo marihuana. ¿Sabe por qué, papá? Porque eso yo no lo aprendí de ti. Y yo te doy las gracias, papá, por haberme criado en los valores del reino, en los valores del Evangelio, en los valores de la fe. Ciertamente que el mundo cambia, estamos terminando. Y agentes secularizantes nos invaden, disminuyendo la injerencia de la Iglesia. Hay cosas que hacía la Iglesia que ya no las hace. Los actas de nacimiento estaban en las parroquias católicas. Ahora están en el gobierno. No hay problema con eso. Hay cosas que realmente han cambiado. Han pasado de la Iglesia a la comunidad. Pero cuidado, porque la Iglesia tiene palabra que dar. La Iglesia tiene mensaje que dar. Es un desafío. Mamá, papá, abuelo y abuela. Porque un día un profesor universitario cogió la Biblia y la puso frente a la clase y la tiró en el piso y se le paró encima. Y le dijo al estudiante: esto es lo que significa la Biblia para mí. Imagínense la relación o la reacción de aquellos estudiantes. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Bendito el Señor. Hay que hacer apología de la fe que proclamamos, porque el Evangelio jamás va a perder su trascendencia. La familia cristiana, con sus buenas tradiciones, tiene una importancia radical. Mira, no existen valores culturales, ni sociales, ni políticos, y de otra naturaleza que superen los valores del Evangelio. No es que allá también hayan buenos valores, pero ninguno de ellos, es lo que yo creo, superan los valores de justicia, de compasión, de solidaridad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una abuela y una madre, desde la fe, formaron el carácter de Timoteo, del cual Pablo eventualmente decía que ninguno tenga en poco tu juventud. Y no la iban a tener en poco,
por lo que él había aprendido de sus abuelos, de su abuela y su mamá. No rechazamos los descubrimientos de la ciencia, la tecnología, mas estos no pueden ser éticamente neutrales. Tienen estos descubrimientos que someterse a una ética que dé valor al ser humano, que no desplace al ser humano, que no deje sin empleo al ser humano. Es un desafío grande para la iglesia. El conocimiento que viene de Dios se ejerce para el bien común. Ese es otro desafío para la iglesia, porque la ciencia mayor es la que viene del Señor, es la que viene de Dios. Mamá, papá, abuelo y abuela, se puede ser cristiano responsable, no importa los alcances de la civilización. Se puede ser cristiano responsable y apropiarnos de la trascendencia del Evangelio, del poder del Evangelio, de la pertinencia del Evangelio, aún metido al centro de estos tiempos que pueden ser secularizantes. Muéstrele a sus hijos y nietos el camino que lleva a Cristo, para que realmente ellos y ellas puedan ver la gran diferencia. Vamos a celebrar el don de Dios por medio del Evangelio. Vamos a celebrar el hecho de que, como dicen algunos sociólogos, la religión va a recibir transformaciones, pero no va a desaparecer. Vamos a celebrar la bendición que nos permite disfrutar de la presencia de Dios y de una conexión íntima con el Señor, aún en el tiempo difícil dentro del cual nos ha tocado vivir. Y para terminar, en vista a las distintas situaciones que privan en el mundo, en vista a las distintas contradicciones sociales que privan en el mundo, las cuales se dice por muchos que son la causa de Dios o de la inexistencia de Dios, la Iglesia va a mantener su fe sólida en Cristo. Y que no pase como dijo una señora hace poco: si en el año 2020 Cristo no ha venido, yo voy a enganchar la Biblia. ¿Cuántos de los que están aquí, si Cristo no ha venido en el 20, van a enganchar la Biblia? ¿Verdad que no? Solamente pensar: bienaventurado aquel que cuando el Señor viniere le encuentre haciendo así, haciendo su voluntad, predicando, alabando, haciendo la labor en la sociedad,
compartiendo la fraternidad entre los hermanos, siendo voz profética en este mundo dentro del cual nos ha tocado vivir, que necesita que la iglesia siga siendo sal de la tierra y luz del mundo. Y cuando el Señor venga, que va a venir conforme a su voluntad, nos reuniremos con Él para siempre, jamás. Aleluya.